Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Le damos gracias al Señor por poder estar aquí en su casa de oración, en este culto público al Señor. Le voy a rogar que pueda abrir su Biblia en 1 Corintios capítulo 14. 1 Corintios capítulo 14, para así Dios mediante, si es su voluntad, terminar hoy con este capítulo 14. 1 Corintios, capítulo 14, estudiaremos desde el verso 26 al verso 40, y a medida que lo vaya encontrando, por favor, vaya poniéndose de pie para que leamos todos juntos esta porción de las Escrituras. 1 Corintios, capítulo 14, versículo 26. Leamos todos juntos en el nombre del Señor. ¿Qué hay que hacer, pues, hermanos? Cuando se reúnan, cada cual aporte salmo, enseñanza, revelación, lenguas o interpretación. Que todo se haga para edificación. Si alguien habla en lenguas, que hablen 2 o a lo más 3 y por turno, y que uno interprete. Pero si no hay intérprete, que guarde silencio en la iglesia y que hable para sí y para Dios. Y que 2 o 3 profetas hablen y los demás juzguen. Pero si otro que está sentado le es revelado algo, que calle él primero, porque todos pueden profetizar uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, porque Dios no es Dios de confusión, sino Dios de paz, como en todas las iglesias de los santos. Las mujeres guarden silencio en las iglesias, porque no les es permitido hablar. Antes bien, que se sujeten como dice también la ley. Y si quieren aprender algo, que pregunten a sus propios maridos en casa, porque no es correcto que la mujer hable en la iglesia. ¿Acaso la palabra de Dios salió de ustedes o solo a ustedes ha llegado? Si alguien piensa que es profeta o espiritual, reconozca que lo que les escribo es mandamiento del Señor. Pero si alguien no reconoce esto, él no es reconocido. Por tanto, hermanos míos, anhelen el profetizar y no prohíban hablar en lenguas, pero que todo se haga decentemente y con orden. Amén. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Padre Santo, porque junto a nuestros hermanos hemos podido reunirnos aquí en este precioso día del Señor. Anhelamos, Señor, que tu palabra pueda hablarnos a cada uno de nosotros, pueda confrontarnos, que tu santa palabra, Señor, pueda llegar hasta lo más profundo de nuestra vida. Necesitamos, Padre Celestial, de esta santa verdad de Dios, que sea expuesta, Señor, en esta tarde. Señor, estudiaremos 1 Corintios capítulo 14, verso 26 al 40, y te ruego, Señor, que nos guíes en este estudio, y que cada hermano y hermana pueda ser edificado, y que si hay alguno entre nosotros que aún no ha nacido de nuevo, pueda por medio de tu santa palabra, Señor, llegar al conocimiento de tu verdad. Necesitamos de ti, Señor. Necesitamos, Señor, de esta palabra que nos vivifica, de esta palabra que nos exhorta, de esta palabra que también nos reprende, pero que nos anima a siempre venir a Cristo y a agradecer por su bendita y gloriosa salvación. Te ruego, Señor, que nos ayudes con el sueño, con el frío, con esas cosas, Dios amado, que pueden interferir, que prestemos la total atención a tu santa palabra. Que cada hermano y hermana pueda con solemnidad presentarse delante de ti, Señor, y estar en esta parte del culto atento y con el corazón dispuesto a aprender.
Te ruego todo esto, Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Favor de tomar asiento. Anteriormente hemos visto que los dones espirituales deben ser ejercitados en amor. De tal manera que cada miembro de la iglesia pueda ser edificado, pueda crecer espiritualmente en el conocimiento de la verdad de Dios. Sabemos que cada miembro de la iglesia es llamado a ser útil en las manos de Dios. Y tal utilidad debe ser a tal punto que ayude a exhortar, que edifique y que consuele a otros, deseando siempre este propósito bien definido. Como le dije la vez pasada, no es preguntarnos, Señor, ¿cuál es el don que tengo, Señor? ¿En qué puedo trabajar? No es esa la pregunta, es que usted focalice. ¿Dónde hay una necesidad de la iglesia? ¿En qué parte hay una necesidad? Orar al Señor y luego comunicar el querer aportar para cubrir esa necesidad dentro de la iglesia, sea en el servicio, sea en la consejería, sea en la predicación de la palabra. Pero es importante señalar que en Primera de Corintios, que en el libro de los Hechos, cuando se elige a estos diáconos, se elige a estos diáconos porque ellos tienen esa necesidad de servir, porque hay una necesidad la cual debe ser cubierta. Y se eligen a estas personas llenas del Espíritu Santo para que cubran estas necesidades. Así dentro de la iglesia de Dios hay mucha necesidad. Pero es necesario también que cada miembro sienta esa responsabilidad, pero no solo la sienta, sino que tenga el propósito de querer cubrir esa necesidad, de querer de manera voluntaria, reflexiva e intencionada, querer hacer que otros crezcan. Por eso la pregunta es, ¿cuándo comienzo a trabajar en ese aspecto que veo que falta en la iglesia? Esa es la pregunta que veíamos la vez pasada. A la oración, también debía existir esa intención dentro de nosotros, ese espíritu para poder realizar las cosas. Pero no solo eso, sino que también todo esto se debía hacer con entendimiento, bajo la misma palabra de Dios. Por último, vimos que estos dones no deben ser llevados a cabo con inmadurez, con falta de entendimiento y sin amor sacrificial para la iglesia de Dios. Entonces, es necesario que desechemos toda inmadurez, que quitemos de nosotros toda falta de entendimiento. Y dice que si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela al Señor. Y que debemos estar dispuestos a sacrificarnos por otros. Hoy veremos cómo conecta el ejercicio de los dones espirituales en amor y el propósito del culto público. Por eso el título de esta predicación, de este sermón del Día del Señor, es el propósito del culto público. ¿Y cómo esto conecta con los dones espirituales? Veremos que el propósito del culto público, como lo hemos dicho una y otra vez, es la edificación de la iglesia, pero también el propósito del culto es llevar un orden establecido por Dios. Entonces podríamos señalar que aquí el apóstol Pablo está haciendo dos énfasis. Que el propósito del culto es edificar a la iglesia y en segundo lugar también muy importante y esencial, es llevar un orden. Y ese orden ha sido establecido por Dios en su palabra. Veamos lo primero que dice la palabra del Señor en el verso 26. ¿Qué hay que hacer, pues, hermanos? El apóstol Pablo comienza con esta pregunta. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer entonces? Entendemos que tenemos que trabajar para la obra de Dios. Entendemos que somos un cuerpo en Cristo. Entendemos de que el amor es sacrificial. Entendemos todas estas cosas. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer para cumplir este propósito con el cual el Señor nos ha llamado? Y la pregunta Él la responde con respecto al culto. Entonces dice, cuando se reúnan, cada cual aporte. ¿Se fijan?
Ahora los dones espirituales no solo van a ser llevados para edificar a los hermanos fuera del culto, sino también dentro del culto. Y para edificar a los hermanos, cada uno tiene la responsabilidad de aportar algo en el culto. Cada miembro de la iglesia, de acuerdo a los dones que Dios le ha dado, tiene la responsabilidad de aportar en algo en el culto. ¿Qué significa la palabra culto? La palabra culto debe ser entendida como la adoración al Dios Santo que se ha revelado en las Escrituras. El día en el cual adoramos a Dios públicamente, por eso le llamamos culto público, el lugar donde adoramos al Dios Santo que se ha revelado a través de las Sagradas Escrituras. A eso nosotros le llamamos culto. Y como sinónimo, le podemos decir también adoración. Un sinónimo de culto es adoración, reunión. Es claro que el apóstol Pablo nos dice que una parte de la adoración tiene que ver con el ejercicio de nuestros dones. ¿Para qué? ¿Con qué fin ejercitamos los dones? Para edificarnos unos a otros. Y la otra es cómo Dios ha ordenado cómo Él debe ser adorado. Lo primero que se deja en claro es cuál debe ser nuestra disposición al asistir al culto. Entonces, recuerde, entramos ya a lo que es el culto público, los dones espirituales, Dios ha regulado su culto y Dios tiene un propósito con lo que estamos haciendo aquí hoy. Y este propósito, nosotros, de acuerdo a lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí, es claro, debemos tener un propósito de primer lugar de disposición. Por eso quiero que te haga esta pregunta, hermano, joven, niño que estás aquí. ¿Cuál es tu propósito? ¿Con qué propósito has venido a este culto hoy? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué hay que hacer entonces, hermanos? Él mismo responde y dice, cada cual aporte salmo. Bueno, los que creemos, ¿cierto?, en la salmodia exclusiva, creemos que parte del culto es el cántico, pero no cualquier cántico, el cántico de los salmos. Creemos que el cántico no debe ser una sola persona cantando, sino el pueblo de Dios. A capela cantando esta palabra de Dios. Pero cuando vamos a cantar los salmos, ¿cada uno de ustedes está aportando ese salmo? ¿Está verdaderamente cantándolo en el espíritu, pero también con su entendimiento? Por eso entendamos, cada uno de nosotros tiene un rol. Y no sé si usted se da cuenta, de acuerdo a la liturgia que tenemos, el orden del culto, tenemos muchas partes del culto que nos incluyen a todos en ciertos aspectos. Cantamos congregacionalmente, leemos, hacemos la lectura pública de las Escrituras y la hacemos en conjunto. Pero cuando leemos las Escrituras, cuando leemos los mandamientos, cuando leemos y cuando cantamos los salmos, ¿con qué disposición estamos haciendo estas cosas? ¿Estamos aportando o estamos restando? ¿Estamos sumando o estamos restando? Esa es la pregunta, hermano. Por eso quiero que, lo mismo cuando se ora, ¿qué estamos aportando nosotros a esa oración? ¿O es solo por cumplir, o es solo por seguir, es por seguir una costumbre, o es algo que verdaderamente usted ha venido con la disposición de estar aquí en espíritu, pero también estar aquí con su entendimiento? Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de venir al culto con la predisposición de participar activamente de él. Es decir, si usted ha venido solamente a sentarse o a llenar un espacio, ha venido con una disposición. Usted ha dispuesto su voluntad, ha dispuesto su tiempo, ha dispuesto su corazón, su espíritu, su deseo de estar aquí. Pero también, no todo se queda en un deseo. Se queda en que usted ha venido a edificarse y también ha venido a edificar a otros.
¿Por qué motivo quiere que nosotros, por qué motivo quiere Dios que nosotros le dediquemos tanto tiempo a la Escritura? Porque Él quiere que seamos una fuente. Porque Él quiere que nosotros demos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Pero ¿cómo vamos a dar de gracia si nosotros no nos dedicamos a llenarnos de estos medios? Como no son la lectura de la palabra, la meditación, como no es la oración. Necesitamos impregnarnos de esto para ser útiles. Por eso, hermano, entienda, el culto es algo participativo. ¿Con qué disposición has venido hoy al culto? ¿Has venido con la predisposición de participar con temor y solemnidad delante de Dios? Por eso hacemos ese énfasis, hermano. A veces hay comportamientos dentro de las congregaciones, como tanto tiempo, a veces se viene una y otra vez, cada domingo, después se empieza esto a volver una costumbre, las personas dejan de aportar. ¿Y a qué me refiero a aportar? Ya hay que empujar a las personas a cantar, hay que empujar a las personas a orar. Hay que empujar a las personas para que escuchen la palabra de Dios. Por eso es importante entender con qué disposición hemos venido. Por eso es importante que los jóvenes, niños y adultos entiendan por qué estamos aquí. Y estamos aquí, como le dije, no solo para llenar un espacio, sino porque hemos venido a presentarnos delante del Dios Santo. Nuestro hermano Ángel decía, luego de la lectura de los 10 mandamientos, qué terrible hubiese sido estar en ese día en el cual los mandamientos se leyeron. Si tuviéramos, ¿cierto?, una máquina del tiempo, llegáramos allá y se estuvieran leyendo esos 10 mandamientos en el monte Sinaí, estaríamos estremecidos. Incluso el libro de Santiago dice, ¿crees que Dios es uno? Bien hace. Los demonios creen y tiemblan, pero nosotros no se nos mueve ni un pelo. ¿Entiendes? Porque nos acostumbramos a las cosas. Porque pareciera que ignoramos que estamos ante la presencia del Dios Santo. Público es que usted y yo dispongamos nuestros corazones a aportar al culto. ¿Qué debemos hacer entonces, hermanos? Responde el apóstol Pablo y dice, cuando se reúnan, cada cual aporte salmo, cada cual aporte enseñanza, cada cual aporte revelación, lenguas o interpretación. Nótese que cada una de las partes del culto nombradas aquí, y estamos considerando, ¿cierto?, en el contexto original también de 1 Corintios, todavía había lenguas, había interpretación de lenguas. Cada parte del culto tenía como fin edificar. ¿En qué me puede edificar el cantar los salmos congregacionalmente? Me edifica porque estoy cantando la palabra, estoy memorizando la palabra, estoy haciendo de la palabra algo mío, algo que impacta mi interior. Por eso el cántico de los salmos es tan importante como la predicación de la palabra de Dios. Porque cantamos desde las Escrituras, predicamos desde las Escrituras, oramos desde las Escrituras. Por eso se fija que como creyentes no recitamos ningún credo. Se fija que no recitamos el credo de los apóstoles en la liturgia, no recitamos el credo niceno. ¿Por qué no podemos hacer esas cosas? Porque todo lo que hacemos debe partir desde las Escrituras. ¿Entienden? Todo lo que Dios ha regulado en su culto parte desde las mismas Escrituras y luego se desarrolla. Pero todas las otras cosas, obviamente, tienen y dan a entender lo que dice la Escritura, pero no vienen a la fuente misma, ¿me entiendes? Cuando cantamos un salmo, vienen desde la fuente misma. Cuando predicamos la palabra de Dios, leemos el texto y desde el mismo texto, desde la fuente misma, expresamos lo demás. Oramos, el tema de los 10 mandamientos, el llamado de la adoración, todo tiene
un trasfondo, la fuente. ¿Cuál es esa fuente? Las Escrituras. Y desde las Escrituras cada uno de nosotros aporta en lo que es la adoración a Dios. Cuando cantamos los salmos, cuando oramos, cuando leemos, lo estamos haciendo con un corazón dispuesto, hermano. Jóvenes, niños, están haciendo, cuando cantamos, están disponiendo su corazón. Cuando se está predicando la palabra, están abriendo su corazón para que esta palabra llegue. ¿Has venido con el propósito de edificar a tus hermanos? ¿O has venido a hacer culto aparte según tus deseos y no como Dios lo ha establecido? ¿Por qué propiamente tal debemos entender esto? Porque esto tiene que ver con el segundo mandamiento. ¿Cuál es el segundo mandamiento? No te harás imagen de lo que está arriba en el cielo, ni abajo de la tierra, ni debajo de la tierra. ¿Y por qué? ¿Qué tiene que ver eso? Una cosa tiene que ver ese mandamiento con lo que concierne a no hacer ninguna imagen acerca de Dios. Pero también es un mandamiento que toca de lleno lo que es la adoración. Quebrantar el segundo mandamiento no es solo hacer una imagen de yeso aquí, sino que es distorsionar la adoración. ¿Y qué pasa, hermano, cuando nosotros no estamos adorando en espíritu y también con nuestro entendimiento? ¿Qué pasa cuando en el culto no estamos adorando en espíritu, es decir, con la disposición de nuestra voluntad, con nuestro corazón y también con el entendimiento? ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué tipo de adoración le estamos presentando a Dios? Una mala adoración, una adoración no correcta. Estamos quebrantando el segundo mandamiento. Porque es necesario que para que adoremos a Dios correctamente, nosotros le adoremos de corazón, pero también con nuestro entendimiento, en espíritu, pero también a través de la verdad de la Sagrada Escritura. Por eso, hermano, lo que usted está haciendo aquí, el estar sentado aquí escuchando la palabra, es de gran beneficio para su alma, pero también es una gran responsabilidad. Porque incluso estando aquí, pudiera estar pecando en contra de Dios, distorsionando el propósito del culto. ¿Se fija? Puede estar cantando un salmo, pero si no lo está haciendo de corazón, está destruyendo el propósito del culto, que es edificar a los hermanos y edificar también mi alma. Si no estamos prestando atención, la suficiente atención a la palabra de Dios y nos distraemos por cualquier cosa, nos dormimos o hacemos cualquier cosa así de irreverente, lo que estamos consiguiendo con eso es pecar en contra de Dios y pecar en su propia cara, en su propio culto. Aún las personas que no tienen a Dios dicen una cosa muy importante. Porque las piedras muchas veces hablan y dicen, ¿sabe? Yo no voy a la iglesia porque a mí no me gusta irme a reír de Dios, porque yo voy a seguir haciendo lo mismo. No sé si puede capturar eso. Una persona dice, yo no voy a ir a una iglesia porque todavía no me siento preparado, yo no me quiero ir a reír de Dios. Pero muchas veces nosotros, al acostumbrarnos y eso es lo que está pasando hoy en Estados Unidos, ya no se está adorando, las generaciones de cristianos ya no están adorando por esa necesidad espiritual y para edificar a otros y para poder crecer en el conocimiento de Dios, sino que ellos más se reúnen por tradición. Usted podrá ver que culturas así como los dominicanos o como los haitianos, muchos de ellos van a una iglesia por tradición, no por un real convencimiento. Es como un católico romano, un romanista. ¿Por qué va a la iglesia? Va a la iglesia por tradición, porque sus padres iban, porque es común ir el día domingo. Pero si usted les preguntara, ¿van con la disposición de edificar a otros? ¿Van con la disposición de adorar a Dios como Él lo ha establecido en las Escrituras? Porque el culto tiene un propósito, y si no estamos cumpliendo el propósito por el cual el culto fue establecido, lamentablemente estamos pecando en contra de Dios y estamos, si no nos arrepentimos, bajo la ira de Dios. ¿En qué estamos reconociendo este pecado delante de Dios? ¿Estamos conscientes de que no adorar a Dios como Él lo ha establecido es quebrantar
su ley, es quebrantar el segundo mandamiento. Es importante, hermano, que pongamos atención a todas estas cosas. En segundo lugar, no solo debemos aportar algo al culto, sino que también debemos estar dispuestos a aprender y a ser exhortados. Es conocido de muchas personas que dicen tener o tienen el don de enseñanza, pero cuando les toca predicar a ellos y enseñar a ellos, son muy fervientes en espíritu, son muy fervientes en entendimiento, en verdad. Pero cuando les toca ser oyentes, se quedan dormidos, no prestan atención, creen saberlo todo, ya creen que ya el predicador no puede decir algo que él no sepa. Pero el propósito del culto no es solo entregar, sino también es recibir. ¿Entiendes? Si entendemos el verdadero propósito del culto, entenderemos de que no solo el que predica debe estar ahí, si podemos decir, entregando este don para que otros se beneficien, sino que él, cuando le toque estar ahí sentado, cuando le toque cantar un salmo, cuando le toque orar, él también lo haga. Porque es conocido de muchos que tienen ese don, que cuando toca cantar no cantan, que cuando toca orar no oran, pero se suben a predicar porque creo que ellos han venido solamente a demostrar que saben, pero están destruyendo el verdadero propósito del culto. Es triste que eso ocurra, pero mire lo que la palabra del Señor nos dice tan claramente. Verso 26, ¿qué hay que hacer pues, hermanos? Cuando se reúnan, cada cual aporte salmo, enseñanza, revelación, lenguas o interpretación, que todo se haga, ¿para qué? Para la edificación. ¿Cuál es el propósito del culto? Edificarnos. Pero no solo edificar a otros, sino también edificarme. No solo edificarme, sino también edificar a otros. Es un propósito que vamos cada uno de nosotros alimentándonos. Verso 27 dice, si alguien habla en lenguas, que hablen 2 o a lo más 3 y por turno, y que uno interprete. ¿Por qué? Porque si todos empiezan a hablar en lengua, está centrándose en ese don que estaba siendo distorsionado, y si todos estaban hablando en lenguas, ¿quién iba a ser edificado? Nadie, porque ellos solamente querían hablar en lenguas, ¿no? Pero no tenían el propósito de edificar a otros, lo que les señalaba anteriormente. Dice, pero, verso 28, pero si no hay intérprete, guarde silencio en la iglesia y que hable para sí y para Dios. Entonces, si no hay intérprete, ¿qué tiene que hacer esta persona? Quedarse callada. ¿Por qué? Porque el propósito del culto no es mi propia edificación, sino que es la edificación del otro. Y si se quiere edificar a sí mismo, no sirve en el culto. El decir, yo voy al culto a buscar la palabra, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Yo me vengo a beneficiar, pero no vengo a compartir con nadie. No vengo a crear lazos con nadie, yo vengo, porque hay personas que están siempre buscando sana doctrina y estas cosas y quieren ir a lo que van, ¿no? Pero no quieren relacionarse con las personas, no quieren crecer junto a otros, no quieren compartir también, no. Quieren llenarse, ¿no? Llenarse de algo que les pueda hacer bien. Eso también es destruir el propósito del culto. Sigue diciendo ahora verso 29. Y que 2 o 3 profetas hablen y los demás juzguen. Lo que se hace, se predica. ¿Y qué hacen los demás? Juzgan. ¿Y qué juzgan? Que lo que se está hablando esté en las Escrituras. Por eso usted tiene su Escritura abierta. Por eso lo que se está hablando está ahí, porque los demás juzguen. Que uno se ponga a predicar y los demás juzguen. Entonces es importante entender que cada parte del culto tiene un orden, cada parte del culto tiene un propósito, y no podemos destruir ese propósito por el cual el culto existe. Dice verso 30, pero si a otro que está sentado le es revelado algo, que calle él primero.
Bien es conocido cuando ya el respeto se pierde en la orden del culto, que alguien está en el culto y sale otra persona a hablar en el culto y empieza a hacer una competencia, ¿quién sabe más? Otras personas empiezan a hacer otras cosas en el culto. Por ejemplo, no, es que una persona justo le tocó el Espíritu y empezó ahí a gritar y a hacer cosas y no se puede predicar la palabra. Eso es totalmente contrario al propósito del culto. Y es lo que más adelante el apóstol va a explicar. Y ahora centrémonos en el verso 31, que es la segunda parte. Dice, porque todos pueden profetizar uno por uno. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Para que todos aprendan y todos sean exhortados. Es decir, el predicador también debe ser exhortado. No es solo venir a predicar, es también ser exhortado. Por eso tenemos la primera parte del culto. Para que también el que está presente sea exhortado, sea edificado. Y también cuando predica el mensaje no es solo para predicar lo otro, sino también la palabra lo confronta a sí mismo. Ya hemos dicho, el primer propósito del culto es venir con el propósito de participar de él activamente, preparando nuestros corazones para edificar en amor a otros, pero también con nuestro entendimiento. El segundo propósito es que también debemos considerar que al culto venimos con la disposición de aprender y también de ser exhortados. No hemos venido aquí solamente a escuchar algo. Porque una persona, yo vengo a aprender, sí, pero también uno tiene que venir para que a una persona le exhorten, para que le digan, este no es el camino correcto, este es el camino correcto. Para recibir consejería. Entonces es importante el culto y es importante venir con esa disposición de aprender. Nuevamente coloco un ejemplo de un predicador. Si un predicador está y no le toca predicar, ¿qué tiene que estar con toda la disposición de aprender? Porque no está ahí solamente para predicar. Él también debe edificarse. Y él también debe mostrar esa humildad para recibir esta palabra de Dios. Podríamos haber leído ese mismo texto miles de veces. Podemos incluso consentir con lo que se está diciendo. Pero aún así vamos a ser edificados. Porque el Señor pudiese estar ahí puliendo nuestra humildad. ¿Se fija, hermano, todas las cosas que uno tiene que considerar cuando está en el culto? Pero a veces uno viene en automático. Uno viene en automático al culto. Viene porque sabe que hay que venir. Pero cuando viene, debe venir a aportar. Y también debe venir dispuesto a recibir, con la disposición de aprender y ser exhortado. Miren lo que dice 1 Tesalonicenses 1:6. Y ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con gozo en el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hizo la iglesia de Tesalónica? Recibió esta palabra. En gran tribulación, pero recibió esta palabra con gozo. ¿Y por qué añade el apóstol Pablo gozo? No solo recibieron la palabra, porque usted puede recibir un mensaje. Usted puede recibir algún tipo de notificación, pero una cosa es recibirla y otra cosa es abrir su corazón para que esa enseñanza, esa palabra, traiga fruto a su vida. Por eso, ¿cómo está recibiendo? Quiero preguntarle hoy, ¿cómo está recibiendo esta palabra? ¿Está recibiendo por recibir información o la está recibiendo con gozo, con alegría de que la palabra del Señor esté siendo anunciada entre nosotros? ¿Cómo estamos recibiendo esta palabra? A los que tienen el don de enseñanza se les encarece delante de Dios que enseñen para que otros aprendan. Así también cada creyente de manera reverente debe recibir la palabra de corazón. Debe recibir la palabra con gozo. Debe recibir esa palabra para que traiga edificación y crecimiento espiritual a su alma. Por eso lo que es la pluralidad de ancianos es tan importante. Porque cuando predica un pastor, el otro pastor debe estar escuchando también. Y cuando al otro pastor le toca no estar predicando, tiene que escuchar, tiene que crecer, tiene que ser pastoreado también. Por eso nuevamente le hago la pregunta a cada uno de los que están presentes aquí, ¿con qué disposición has venido a oír la palabra de Dios? Joven,
Niño, hombre, mujer, miembro de la iglesia, ¿con qué disposición has venido a oír la palabra de Dios? ¿Estás recibiendo la palabra de Dios con alegría? ¿Está la palabra de Dios predicada en el culto siendo de edificación para tu alma? ¿Has venido con la disposición de aprender? Mire lo que dice Hebreos 10, 24 y 25. Consideremos cómo estimularnos unos a otros, al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y muchos más, a ver que el día se acerca. El culto se trata de estímulos, estimularnos al uno al otro. No es, como le decía, no es decir, yo voy a buscar palabra, no. Como que usted fuera al supermercado y fuera a buscar lo que le falta en su casa. Esto es mucho más allá que ir a un supermercado. Esto es venir a trabajar el uno por el otro, para que juntos, como un cuerpo, como decía 1 Corintios 12, juntos como un cuerpo crezcamos en el conocimiento de la voluntad de Dios. Entonces es interesante lo que dice Hebreos 10:24, que debemos entre nosotros estimularnos al amor, debemos estimularnos a las buenas obras, no dejando de congregarnos. ¿Y qué es lo que debe existir? Esa exhortación. Por eso a veces eso nos falta, hermano, nos está faltando. Falta alguien. Yo quiero preguntar, que se responda a usted mismo, ¿cuántos le mandan un mensaje o llaman o visitan a ese hermano que no vino? Porque debemos estimularnos, no dejando de congregarnos, sino exhortándonos. Ha aconsejado, ha preguntado quizás por qué no vino, se ha preocupado de esto, porque es su responsabilidad y eso es parte del culto. Si no creemos que eso es parte del culto, estamos errando en el propósito para el cual el culto fue diseñado. Las sillas vacías que a veces están a su lado son una señal que Dios le está dando para que usted entienda el propósito del culto. ¿En qué sentido? En que usted debe existir una preocupación natural. Somos un cuerpo. Si usted despertara un día sin un brazo, no creo que le daría lo mismo, ¿cierto? Si usted despertara un día sin una pierna, no creo que le daría lo mismo, porque es parte de su cuerpo. Pero debemos estimularnos los unos a los otros, para que no nos dé lo mismo que no esté nuestro hermano, que no nos dé lo mismo que no esté nuestra hermana. O en cierto aspecto no es que no nos dé lo mismo, pero no es algo de primera necesidad. Muchas veces estimularnos los unos a los otros, aconsejarnos uno al otro, exhortarnos lo uno al otro, fortalecernos lo uno a los otros. La palabra de Dios te está estimulando al amor y a las buenas obras. La palabra de Dios te está enseñando. ¿Acaso, hermano, cómo debemos trabajar los unos por los otros? ¿Con qué espíritu has venido hoy? ¿Con un espíritu de reverencia y de temor a la palabra de Dios? ¿O has venido solamente a cumplir? Amados, roguémosles a nuestro Dios. Preparemos nuestro corazón para venir al culto. Los puritanos ingleses, que son ese grupo de cristianos que lograron esa reforma en las Islas Británicas, ellos preparaban el día sábado. Se empezaban a preparar el sábado en la noche, por la tarde. Se empezaban ya a preparar para el día domingo. No digo que eso sea la regla, pero qué precioso sería si nosotros nos preparáramos con antelación para este día. Que cada uno de los presentes, sea niño, sea joven, sea hombre, sea mujer, cada uno de nosotros conozca el propósito. ¿Cuál es mi propósito de ir al culto? Edificar a otros y ser edificado. ¿Cuál es el propósito de ir al culto? Preocuparnos, estimularnos, exhortarnos los unos a los otros. Crecer juntos. ¿Cuál es tu disposición, querido niño, al escuchar la palabra de Dios? Yo sé que como joven, como niño, a veces es difícil. Pero han reflexionado alguna vez, se han preguntado en su corazón,
¿Con qué disposición debo escuchar esta palabra? ¿Cómo debe estar mi corazón, mis oídos, mi mente al escuchar esta palabra? Es importante de que los jóvenes y niños y los que no han nacido de nuevo no solo se preocupen de orar por un nuevo nacimiento, sino que también oren para ser de edificación a sus hermanos, para que cuando la fe madure en sus corazones, para que cuando la fe salvadora por la obra de regeneración del Espíritu Santo venga a ellos procuren los mejores dones para edificar a otros, para crecer en el conocimiento de la verdad de Dios. Por eso es tan precioso que entendamos lo que el Señor Jesucristo ha hecho por nosotros en la cruz. Algo tan precioso que nos ha dado vida eterna. Pero no solo eso, sino que nos ha dado también la responsabilidad de trabajar para su reino, de trabajar para el avance de su reino. Vamos a la segunda parte. Y la segunda parte es que el propósito del culto es llevar un orden establecido. Ya hemos dicho que el primer propósito del culto es edificarnos los unos a los otros. Es no solo estar dispuesto a enseñar, sino que también estar dispuesto a aprender y ser enseñado. Y para eso hay un orden establecido en el culto. Y para llevar ese orden hay algo que se necesita. Y es donde muchos cristianos flaqueamos. Y eso es en la humildad. Porque cuando Dios establece su culto, Él lo establece cómo debe ser realizado. Pero muchas personas quieren en su infancia, en su niñez espiritual, quieren ellos manifestar de cómo adorar a Dios. Piensen en un niño necesita aprender muchas cosas y como niño a veces quiere hacer las cosas a su pinta, quiere hacer las cosas a su manera. Si usted lo levanta cuando es chico para ir al colegio, muchos de ellos no quieren ir. Muchos de ellos, no sé, cuando tienen que hacer las tareas, no quieren hacer las tareas. Muchos de ellos como que no quieren someterse a las reglas, no quieren someterse a las cosas porque quieren hacer las cosas a su forma, quieren vivir a su forma. Lo mismo pasa con los niños espirituales. Conocen a su Salvador, conocen a su Señor, pero después quieren estar en el culto y adorar como ellos quieren adorar. De tal forma que a veces pueden estar ahí escuchando algún cántico y dicen, "Joder, ¿por qué no cantaron esa canción que me gusta a mí? ¿Por qué no predicaron eso que me gusta a mí? ¿Por qué la predicación fue tan larga? ¿Por qué el culto fue tan largo? ¿Por qué oramos tanto? ¿Por qué leímos tanto?" Entonces, hermano, lo que empieza a pasar ahí es que las personas empiezan a modificar el orden del culto a su forma, a su manera. Y es lo que estaba pasando en Corinto. Al final la reunión se estaba transformando en que están todos hablando en lengua y haciendo un desorden dentro de la iglesia, y para ellos eso era lo más importante porque era su relación con Dios. Y ahí es donde viene el pragmatismo. ¿Qué significa ser pragmático? Significa que porque funciona, está bien. Y ellos decían, pero si, ¿cómo te sentís tú cuando estamos todos en el desorden en el culto? ¿Cómo te sientes? Yo me siento gozoso. Entonces está bien. ¿Te fijas? Así mide las cosas. Oye, pero estuvo la presencia, estuvo pero tan bueno el culto, me sentí fantástico, me sentí bien. Pregúntele a esas personas que van, y no sé si usted lo ha visto, que oran y caen de espalda. Pregúnteles qué sintieron a las personas que fue real. Le van a decir, sentí algo tan bonito en el corazón. No sé, esas personas que le ponen las manos en la cabeza, empiezan a zamarrearla, es que lloré tanto y sentí algo tan bien en el corazón. Entonces es la presencia de Dios. Es que cuando canté esa alabanza lloré y fue algo tan hermoso. No sé, estabas cantando la de Tercer Cielo, esa Yo te extrañaré, estaba comunicándose con los muertos, imagínense. Pero dijo que eso era tan hermoso y que sintió la presencia y que lloró. Pero hermano, no podemos ser pragmáticos. Dios ha dejado un orden establecido en la Escritura de cómo debe ser adorado. Él le ha definido y le ha dicho, aquí está, cómo Dios debe ser adorado. Y mire lo que dice el verso 32. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas.
Porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en toda la iglesia de los santos. La iglesia universal debe estar de acuerdo con esto. Los dones espirituales son los creyentes los que los gobiernan. Y no los dones espirituales los gobiernan a ellos. Una persona, ejemplo, para ejemplificarlo y quede más claro. Una persona dice que sintió la presencia, gritó y hizo un desorden y dijo, es que fue el Espíritu. ¿Y usted cómo le va a poder explicar a esa persona que no fue? Es que el Espíritu me hizo hacerlo. ¿Y usted cómo le puede explicar de que no es así? Usted va a 1 Corintios capítulo 14, verso 32, ¿y qué le dice? El espíritu de los profetas está sujeto a los profetas, es decir, Dios le dio el gobierno para que gobierne ese don. Por ejemplo, una persona ya tiene el don de lengua. Es que yo hablé lengua y yo no pude parar de hacer eso. ¿Es cierto eso? No es cierto. Porque sí puede parar. Porque Dios le ha dado la capacidad. Si tiene ese don, Dios le ha dado la capacidad de gobernar ese don. Un profeta que quiere decir algo es que yo tengo en mi corazón algo que decirle, hermano, y yo se lo llego y se lo digo, ¿no? El espíritu de los profetas está sujeto a los mismos profetas. Eso es lo que una vez estaba predicando el pastor MacArthur, y usted sabe que predicó harto sobre el fuego extraño y todo esto que hacía el movimiento, el nuevo movimiento pentecostal, ese desorden. Él estaba predicando y llegó uno de esos profetas y pasó adelante corriendo y le dijo, tú MacArthur, no sé, le empezó a hablar que tú no crees en el don de lengua y le empezó a decir eso. ¿Y MacArthur qué le dijo? El espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. ¿Qué le quiso decir? Tú tenías que interrumpir el culto, hacer todo este desorden en la iglesia. Si tú fueras un profeta de Dios no harías eso. Porque esa persona que dice, no, es que el espíritu me dijo que yo le dijera. Sí, pero tú harías un desorden así para que todos los hermanos queden confundidos, para que paren el culto, se pare la palabra. Eso es ser sin respeto. Entonces, incluso esa persona que quiere aconsejar, no es esa persona que no lo pueden parar, que quiere meter la cuchara en todas las cosas. No, eso no es el Espíritu de Dios, eso es inmadurez. Eso es ser una persona que no se aguanta, que no se mide. Entonces, toda persona que dice tener un don espiritual, tiene el control de ese don. Puede controlar ese don. Por eso no le crea a una persona que dice, es que a mí me agarró el espíritu y empezó a danzar y empezó a hacer todas esas cosas así. Si eso fuera un don, ya pongámoslo que eso fuera un don, eso no está en la Escritura, pero si eso fuera un don, no puede ser que eso le tome el control, porque el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. Si tú tienes un don, ese don tú tienes la capacidad de gobernarlo. Y no solo en esta iglesia local, sino en todas las iglesias. Pero para que esa persona entienda eso, ¿qué es lo que debe tener? Humildad. Humildad es decir, sí, la palabra, como dicen ellos, es la profeta mayor, pero hasta por ahí no. Miren lo que dice el verso 34. Las mujeres guarden silencio en las iglesias, porque no les es permitido hablar. Antes bien que se sujeten, como dice también la ley. Y si quieren aprender algo, que pregunten a sus propios maridos en casa, porque no es correcto que la mujer hable en la iglesia. ¿Acaso la palabra de Dios salió de ustedes o solo a ustedes ha llegado? Si alguien piensa que es profeta espiritual, reconozca que lo que escribo es mandamiento del Señor. Pero si alguien no reconoce esto, él no es reconocido. Algunos se han preguntado por qué en iglesias como esta una mujer no está detrás del púlpito. Algunos se han preguntado por qué no puede predicar una mujer. Y aquí cuando se habla de los dones espirituales, nos falta la persona que dice, yo conozco a una mujer que sabe más de la palabra que usted. Yo conozco una mujer que predica más bonito que un hombre. Yo conozco una mujer que predica pero precioso. Y tiene el don, pues, y el Señor se lo dio. ¿Y usted cómo puede explicarle a esa persona que no es así? En primer lugar, el apóstol Pablo, siguiendo esa misma progresión lógica en este mensaje, dice que ya la ley, es decir, ¿a qué le llamamos ley? A los primeros 5 libros de la Biblia. Los primeros 5 libros de la Biblia ya habían dicho
por creación de que hay un orden. Primero Dios crea a Adán y después crea a Eva. Entonces ya con eso Él está diciendo, hay un orden en la creación. Hay un orden en la creación. Y si hay un orden en la creación, después cuando el Señor en el antiguo pacto levanta a los levitas, ¿eligió alguna sacerdotisa? No eligió ninguna sacerdotisa. Todos eran varones levitas. ¿Por qué? Siguiendo el orden creativo, en el culto, nuevamente el hombre tiene de parte de Dios ese permiso para predicar, ese permiso para dirigir su culto. Luego, en el nuevo pacto, exactamente lo mismo. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Nuevamente, 1 Corintios 14, 34, dice, las mujeres guarden silencio en las iglesias, es decir, plural. No dice solo en Corinto, porque alguna persona dice, no, que esto era solo para la iglesia de Corinto. No, aquí habla en plural. Las mujeres guarden silencio en las iglesias porque no les es permitido hablar. Antes bien, que se sujeten, como dice también la ley. Entonces es importante entender de que en el orden creativo hay una sujeción que debe tener esta mujer hacia su marido. Y hay un gobierno que este hombre debe tener en su hogar sobre sus hijos y sobre su mujer. En estos días, hablar algo así sería como impactante para las personas, porque no esto que pelean de la igualdad y todas estas cosas, porque la sujeción es mal vista por las personas. Incluso el gobierno, el gobernar, es algo mal visto hoy. ¿Se fija como que las personas ya están reacias a un gobierno, ya como que esa palabra no la soportan? Pero entendamos que en el orden creativo el gobierno es bueno. Para los que están sujetos a ese gobierno, Él procura el bien. Él trabaja para lograr un bien de los que están sujetos a Él. Y los que están sujetos a Él, por amor, se someten a esa autoridad de un padre. Es lo mismo que pasa en la iglesia. La llave del gobierno la tienen los pastores. Y la iglesia tiene la llave de la libertad. Pero ¿es la iglesia menos por no gobernar? No es menos. No es menos por no gobernar. Pero sí debe estar sujeta a sus ministros. Y eso no lo hace inferior. Eso lo hace tener diferentes roles. Entonces lo que empieza el mundo a meter en la cabeza de que de la creación, no, por cualquier cosa dice, cuando crea algo, ¿qué dice el Señor? Y vio, y esto era bueno. Creó esto y era bueno, era bueno, era bueno. Porque el Señor todo lo que diseña y crea es algo bueno. Hay personas, como le dije, que dicen, no, es que yo voy a predicar igual. Una mujer dice, yo voy a predicar igual porque el Espíritu me está diciendo y yo tengo que obedecerle al Espíritu. Y ahí sacan los textos, no, que hemos de obedecer a Dios antes que a los hombres. Y ahí el que estaba diciendo eso era el apóstol Pablo. Era Pablo nomás y él le tenía mal a las mujeres, así que no quiere que prediquen las mujeres. Pero ¿qué está diciendo? Así como lo dice la ley. Es decir, Dios lo dijo. ¿Y bajo qué inspiración está hablando el apóstol Pablo? Bajo la inspiración del Espíritu Santo. Y no solo eso, sino que lo vuelve a repetir en 1 de Timoteo 9, en 1 de Timoteo capítulo 2, verso 9 al 14. Y ahí lo deja más claro porque lo desarrolla más. Dice, asimismo, que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, no con oro o perlas o vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan piedad. Y aquí viene, verso 11. Que la mujer aprenda calladamente con toda obediencia. Yo no permito que la mujer enseñe ni ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Porque Adán fue creado primero y después Eva. Entonces, por diseño divino, es así. Imagínense una feminista leyendo esta porción de la Escritura. De verdad que sería un incendio esto que le dijera. Yo no permito
que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. ¿Por qué? Porque Adán fue creado primero. Y después, Eva. Y luego da otra respuesta, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. ¿A quién usó Satanás para hacer caer a la humanidad? A la mujer. ¿Y por qué le pasó eso a la mujer? ¿Por qué el apóstol Pablo ocupa este ejemplo? Porque la mujer no se sujetó a su marido. ¿Me entiendes? Y el marido no cumplió su gobierno. Porque cuando cayeron estaban los dos ahí, pero la mujer estaba hablando y el hombre estaba callado. La mujer estaba cediendo a la tentación ahí y el hombre en su gobierno la dejaba nomás. Y cuando comió, ¿quién tuvo la autoridad? La mujer le dio a comer a su marido y él comió también como él. Comió y le dio y ahí comieron. ¿Y todo por qué? Por traspasar el diseño de Dios. ¿Por qué hay crisis en la familia? Por traspasar el diseño de Dios. Porque padres no cumplen su rol. Las mujeres no cumplen su rol. Si todos cumpliéramos los roles como Dios lo ha establecido, nada de esto acontecería. Debemos reconocer que si consideramos, 2 Timoteo 3:16, que toda la Escritura es inspirada por Dios, nuevamente cuando el apóstol Pablo, porque algunos van a colocar esto. Dice aquí el apóstol Pablo, lo dice de esta manera, dice, yo no permito, verso 12, yo no permito que la mujer enseñe. Algunos se puede tomar vista y está hablando el apóstol Pablo, no está hablando el Espíritu Santo, pero ¿bajo qué inspiración está hablando? Si dice que los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Entonces, ¿quién está hablando? Cuando el apóstol Pablo dice, yo no permito. ¿Quién no está permitiendo? Dios, ya ha dicho. Porque así lo dice la ley, así lo dice la Escritura. Algunos, como le dije, decían que solamente era una enseñanza para Corintios, pero 1 Timoteo está diciendo, esta carta se la está escribiendo el apóstol Pablo a Timoteo, pastor de una iglesia de Éfeso. Entonces esto corre para toda la iglesia. Para toda la iglesia. La mujer no puede predicar en el culto. ¿Por qué? Porque no puede ejercer dominio sobre el hombre. Destruye el diseño de Dios. El apóstol deja en claro que este mandato es expreso de Dios y las mujeres con humildad deben reconocer que Dios ha establecido el culto de esta manera. Por eso aún en el culto familiar, estando el varón presente, ¿quién debe presidir el culto? Puede decirle el esposo, no, esposa tú, ahora te doy el pase que yo hoy día estoy cansado. No puede, porque el hombre es el sacerdote del hogar. Dios ha llamado al hombre para ese trabajo de educar a su familia. Lo mismo que cuando toca disciplinar a los hijos. ¿Quién debe disciplinar a los hijos? El sacerdote del hogar. No la sacerdotisa, como diría, ¿cierto? El sacerdote del hogar. Porque, ¿quién tiene el gobierno? El hombre. ¿Y qué debe hacer la mujer que está sujeta a él? Fijarse de que ese gobierno se esté llevando a cabo de la mejor manera posible y de la manera más justa. Y lo mismo que pasa con la iglesia. ¿Quién toma las decisiones? Obviamente los pastores. Pero de la manera más justa, espérate un poco. La palabra de Dios es una. Y a esa hay que obedecer. ¿Te fijas? Es eso como debe ser entendido lo que es la autoridad y la sujeción. Y todo esto dentro del culto, como le dije nuevamente, que otro caso, una mujer puede decir, es que yo tengo el don de predicar, Dios me lo dio, yo lo voy a hacer igual. ¿Qué le podría decir? Pero por diseño divino no puedes hacer. Puedes quizá hablar a otras mujeres y puedes aconsejar a otras mujeres, pero no hacer un culto, obviamente. Pero sí tú puedes hacer eso. Darle consejo a los hijos, hablarle de la palabra de Dios a los hijos, sí. Se puede hacer, pero en el culto. Dios ha diseñado el culto de esta forma. Entonces, se fija cómo personas pueden, utilizando como ocasión los dones espirituales, pueden distorsionar el culto. Entonces, cuando usted ya ve a una mujer en el púlpito, una mujer predicando, ya en realidad el propósito del culto ya no se está cumpliendo. Y aunque la palabra sea, pero
bonita, como dicen, esté la palabra, y aunque esté predicando, pero muy bien. Si no se está siguiendo lo que Dios ha ordenado, no sirve de nada. Aunque una persona, como le dije, hablara en lengua, hiciera un montón de cosas, se sintiera bien, hiciera sentir bien a los demás, eso no sirve para nada si no se cumple el propósito que Dios ha establecido para el culto. Entonces, para todas estas cosas, ¿qué es lo que hay que tener? Humildad. La humildad de decir, la palabra de Dios lo dice, yo me sujeto a ella. No, sabe que yo hablo en lengua, pero sabe, no lo voy a hacer más porque la palabra de Dios me dice, si no hay intérprete, tengo que quedarme callado. Lo hago. ¿Entiendes? Porque alguna persona puede decir, pero yo sinceramente hablé eso, y yo quiero, yo no estoy en los pies de él, yo no voy a decirle que no lo hizo. Pero ¿qué es lo que habría que decirle? Pero la palabra dice, pero usted sabe lo que está diciendo, no sé. Entonces mejor quédese callado. Es así de simple. Ahí está la palabra del Señor. ¿Cuál? Dentro del propósito del culto hemos dicho que hay un orden establecido por Dios y ese orden no debe ser transgredido. ¿Qué pasa si una persona quiere hacerlo igual? ¿Qué pasó en Levítico 10? Nadab y Abiú enciende fuego extraño, el Señor los mató. ¿Qué es lo que pasa después en Primera de Crónicas capítulo 13? No, David dice, vamos a trasladar el arca nomás, está en un carro, llevémosla en un carrito bonito, llevémoslo. Justo se cae el arca, se iba a caer el arca, Usa toca el arca, se murió. ¿Por qué? Porque el culto decía, la ley decía cómo se debe llevar en los hombros, y ellos lo querían llevar en un carro. Se cayó, se iba a caer el arca, y esta persona dijo, no importa, yo no quiero que se caiga. Pero no, ¿qué decía la ley? No tiene que tocarla. Importa que se caiga, pero usted no tiene que tocarla. ¿Qué es lo que pasa ahora en el nuevo pacto? La palabra del Señor sigue siendo lo mismo en Primera de Timoteo, en Primera de Corintios capítulo 14, lo mismo. El culto no debe ser transgredido porque si destruimos el propósito del culto, el orden del culto, la regulación del culto, algo va a empezar a fallar. Algo va a empezar a traer mal dentro de lo que es la congregación. Y segunda de Timoteo capítulo 3 también nos va a decir cómo hemos de conducirnos en la casa de Dios. Nos va a decir la importancia de la palabra, la importancia de todas estas cosas. Entonces, es clara la Escritura en decir que tenemos una responsabilidad, no solo edificar a otros y edificarme, sino que todo esto, toda esta edificación esté a la luz de las Escrituras. Por eso, hermanos, nunca podemos decir tenemos el culto perfecto, con la estructura perfecta, el orden del culto, la liturgia perfecta. No, siempre debemos estar pensando, esto está en la palabra, esto está fielmente reflejado ahí, esto se está haciendo de la manera más fiel a la Escritura. Es importante, hermano, que vayamos reconociendo todas estas cosas. Veamos lo que dice ahora el verso 39. Mire lo que dice ahora el verso 39. Dice así: por tanto, hermanos míos, anhelen el profetizar y no prohíban el hablar en lenguas. La persona que quiere seguir hablando en lengua va a tomar esto y va a decir, pero viste, si dijo que no lo prohíbe. Oiga, si pasa eso, mire, pero si ahí dijo que no lo prohíbe. Pero ¿qué está diciendo anteriormente? No prohíbe para el que tiene intérprete. Para el que tiene intérprete no lo prohíbe. Pero ¿qué es lo que pasa? Ya no había intérprete, entonces ¿qué es lo que tenía que hacer? Quedarse callado. Porque el apóstol Pablo también, si usted se fija, él lo que está diciendo, lo está diciendo todo inspirado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, en ese tiempo todavía las lenguas existían, entonces no puede decir el Espíritu Santo que dio estos dones, y estos dones todavía no cumplían su propósito completo, entonces no podía decir ahora no lo hagan, porque ahí estaría contradiciendo al Espíritu Santo, por lo cual este texto no sería inspirado. Pero como es un texto inspirado, ¿qué es lo que está diciendo? Pero no impiden el hablar en lengua, porque todavía no cumplen el propósito. Cuando ya testifiquen estos judíos incrédulos de que por lengua extraña le iba a hablar a su pueblo, cuando eso ya se cumpla, las lenguas se van a acabar. Ahí, pero por sí solo se van a acabar cuando cumplen ese propósito. Pero ¿qué dice aquí? Por tanto, hermanos míos, anhelen. Cuando usted viene al culto, tiene el propósito de anhelar el hacer las cosas como el Señor quiere. Usted anhela que cada parte del culto se haga como el Señor quiere. Es su oración antes de venir a este lugar.
de que cada oración, de que el llamado a la adoración, de que cada lectura de la palabra, de que cada cántico de los salmos, que la predicación, que la bendición, que todo lo que hacemos sea para la gloria de Dios y sea bajo la Escritura. ¿Se preocupa usted de orar eso? Por eso la primera oración del culto es tan importante. Porque la primera oración del culto después del llamado a la adoración hace el énfasis a que todo lo que se haga en el culto se haga para la gloria de Dios y que todo lo que con nuestros corazones hagamos, lo hagamos para la gloria de Dios y que podamos dejar a un lado y hacer a un lado todo lo que nos impida glorificar a Dios en este culto. Por eso la primera oración es tan esencial y tan importante. Por tanto, hermanos míos, anhelen el profetizar. Aparte de tener humildad en reconocer que Dios ha establecido cómo se le debe adorar, también debe existir ese anhelo, ese deseo intenso de identificar dónde puedo edificar a otros en el culto. Quizás aprendiéndome más bien los salmos. Quizás cuando estemos orando, prestando toda la atención posible. Esto es una forma de aportar al culto. Cuando oremos, estemos orando, no estemos pensando en otras cosas. Estemos tratando de sacarle el jugo, aprovechando al máximo el estar aquí en la reunión. ¿Te has puesto a analizar cuáles necesidades actuales tiene nuestra iglesia local? ¿Te has preocupado de indagar cuáles son? Ora, observa y pregunta. ¿Cómo puedes aportar ahora en el culto? ¿Estás anhelando eso? ¿Estás anhelándolo? Si lo estás anhelando hoy, te animo a que puedas tener ese anhelo de servir a Dios en su culto, con un corazón dispuesto a edificar a otros y también dispuesto a ser edificado. Si no eres miembro aún de la iglesia local, ¿estás anhelando ser parte de la membresía para trabajar? Es que eso es importante, que anheles ser miembro de la iglesia, pero con la mentalidad, con la disposición de querer servir, de querer trabajar para la obra del Señor. Si no has nacido de nuevo, estás rogando, no solo por el nuevo nacimiento, sino también para tener la disposición de realizar el culto de la mejor manera posible. Todas estas preguntas debemos hacernos nosotros. No es solo creer en el Evangelio, es que ahora este Evangelio nosotros lo llevemos con solemnidad. Lo llevemos en el culto. Piense que el culto, ¿se acuerda que antes se ocupaba el papel calco? El papel calco usted lo colocaba, escribía y al otro lado quedaba todo calcado. ¿Qué es lo que hace el culto? El culto nos está armando la estructura de cómo debe ser nuestra adoración en la semana. El culto es, si lo podemos decir, es un pequeño discipulado para las personas nuevas, para las personas que vienen, para las personas que entiendan cómo se adora a Dios. Por eso el culto es tan importante. Si lo dejamos a que sean experiencias, que las personas místicas, experiencias místicas, que cada uno sienta algo bonito y eso es la presencia de Dios, al final vamos a desvirtuar el propósito del culto. Pero si nosotros tenemos un culto bien estructurado, basado en la Escritura, rico en la palabra de Dios y realizado de una manera de corazón, de verdad que va a cambiar esto. De verdad, hermano, que vamos a hacer un culto agradable a Dios porque estamos cumpliendo el propósito. Y así los niños van a entender con qué propósito están en este lugar. Los jóvenes van a entender por qué propósito están en este lugar. Así una persona va a entrar por esa puerta y va a entender por qué propósito está aquí. Pero si no lo reflejamos nosotros mismos como miembros de la iglesia, muy difícil que otros puedan llegar a entender esto. Por último, la última parte de cómo Dios ha ordenado este culto, con la disposición de que nosotros lleguemos aquí con humildad, de que nosotros lleguemos anhelando el poder edificar a otros y también realizar todo esto. Y este es el broche de oro, esta es la conclusión. Todo esto debemos realizarlo, como dice el verso 40, pero que todo se haga decentemente y con orden. Por último, como sello final, el apóstol Pablo deja en claro que el propósito de edificar a otros en el culto bajo la regulación de lo que Dios desea para su adoración debe realizarse
bajo dos parámetros. Si usted fuera alguien que revisa máquinas, que le hace checklist a máquinas. No sé, si usted tuviera que revisar la temperatura de una máquina, que esa máquina no puede llegar a más de 40 grados. ¿Cuál es su parámetro? No puede llegar a más de 40 grados y el parámetro es entre 40 y 30 grados. Esos son sus dos parámetros. Y usted va a hacer el checklist, dio 41. ¿Usted qué va a pasar nomás? No, porque el parámetro, no estamos dentro de los parámetros, algo está pasando. Lo mismo para abajo, si está dando 29 y el parámetro mínimo era 30, algo está pasando. Es lo mismo acá. Los dos parámetros importantes para poder analizar el culto es si el culto se está realizando con la decencia que corresponde, con la decencia que amerita. ¿Y aquí queremos decir decencia? La decencia implica tener compostura, tener modestia, pudor, evitando comportamientos vergonzosos, ilegales y moralmente reprobables. Por eso hacemos ese énfasis, hermano, en la predicación. Luchemos contra el sueño, luchemos contra esas cosas, porque es un comportamiento vergonzoso, es una falta de respeto para el Señor. Luchemos, ¿cierto? Disimulemos, bostezar esas cosas, porque es una falta de respeto al Señor. Todas estas cosas son falta de reverencia. Cuando dice, hágase todo con decencia, ya al estar haciendo esas cosas, no estar practicando la decencia. El entrar aquí y empezar a meter bulla en la silla y hacer todo eso tampoco no es un comportamiento decente. Por eso debemos hacer las cosas con decencia, no alterando el orden de lo que estamos realizando, porque estamos ante el Dios Santo. Entonces, ¿cuál es el parámetro? Ya cuando las cosas están siendo desordenadas, cuando las personas ya empiezan a gritar dentro de un culto, cuando la palabra ya no se está haciendo en un lenguaje formal, ya empieza a entrar la indecencia. Ya empiezan los parámetros a decirnos, este culto ya nos está haciendo lo que al Señor le agrada. Debemos detener esto. Porque las cosas se hacen con decencia. Oiga, y pareciera ser de que esto es como algo tan lógico, tan claro. Pero no es tan claro, porque si fuera así, imagínense que hay iglesias, hay lugares que dicen servir a Dios, que hay gente haciendo cosas pero totalmente insolentes, que no las podría ni siquiera nombrar aquí, pero cosas tan indecentes, hermano, que en países de Centroamérica hacen cosas que uno, de verdad, que ni siquiera uno se imaginaría. Por eso la decencia, la compostura. ¿Quieres adorar a Dios con un propósito de edificar a otros? Procuremos realizar una adoración de manera, procuremos no realizar una adoración de manera vergonzosa, de manera inmoral y de manera deshonesta. ¿Cómo podríamos adorar de manera indecente en el sentido de deshonestidad? El estar aquí en cuerpo, pero no en espíritu, José. O como dicen a veces con la falta de respeto, no, yo voy a estar en espíritu, no voy a ir hoy día, pero a estar en espíritu. Eso no es respeto, hermano. O estar aquí presente el cuerpo y estamos pensando en otras cosas. Estamos cantando un salmo en otras cosas, estamos orando, estamos en otras cosas. Eso es una práctica indecente, es una práctica deshonesta, no estamos siendo honestos con el Señor, porque hemos venido a adorar al Señor, pero lo que menos estamos haciendo es adorar al Señor. Eso es ser deshonesto, es ser mentiroso. No estamos adorando al Señor. Lo otro debe ser realizado con orden, es decir, con la disposición adecuada de las prácticas del culto. Por eso poseer una liturgia basada en lo que Dios demanda de las Escrituras y ordenada de tal manera que sea comprensible y de gran edificación para los que desean participar de ella con un corazón humilde y enseñable. Hablamos de liturgia. Sé que al tiro asocia a la Iglesia Católica, pero piense eso. La liturgia que se hace en el catolicismo romano refleja orden, ¿no? Refleja orden.
refleja este tipo de cosas. Si viene una estructura, no se está adorando a Dios ahí, debemos dejarlo claro. Está adorando otra religión. Pero sí mantiene una estructura. Por eso aquí, si se fija, aquí hay una estructura. Los hermanos que hacen devocionales saben de que hay una estructura, se comienza de una forma, se pasa a otra forma, y va todo siguiendo un punto. ¿Por qué? Porque todo debe hacerse decentemente, pero también con orden. Liturgia, eso significa orden, orden del culto, orden de cómo realizamos el culto. No, es que si usted hace en liturgia, si usted ordena en el culto, ¿sabe lo que les va a pasar? No le van a dejar que el espíritu se mueva con libertad. Pero se fija de dónde sacan eso. Si Dios, me gustan las personas que entienden, Dios es un Dios de orden. Siempre dicen Dios es un Dios de orden. ¿Por qué? Porque a Él le gusta que las cosas se hagan de manera decente y se hagan las cosas con orden. Pero cuando una persona dice, es como que Dios quiere las cosas, Dios Padre quiere las cosas con orden y el Espíritu Santo quiere desordenar las cosas. ¿Quién está diciendo eso? Si es un solo Dios y tres personas. Obviamente las tres personas están de acuerdo en que todo se realice con orden. Y ahí debemos preguntarnos, ¿y cuando hay desorden, quién está entonces? Cuando hay un desorden, comportamiento indecente, ¿quién está entonces? No es el Espíritu Santo, es otro espíritu. Cuando dice la persona, no, es que yo no puedo callar porque el Espíritu me está diciendo hacer estas cosas. Yo no puedo dejar porque eso me lo dice el Espíritu. ¿Pero qué espíritu? Si las cosas del Señor son con decencia y son con orden, son ordenadas. Debemos entender que estamos ante un Dios santo y el Dios santo se merece que le adoremos de manera majestuosa. Se merece que le adoremos con dignidad. Que le brindemos una adoración digna a un Dios que no solo es santo, sino que es santo, santo, santo. Y están esos serafines, están continuamente, santo, santo, santo. ¿Cómo estás adorando? ¿Desean edificar a otros? ¿Desean adorar a Dios como Él lo ha establecido? ¿Desean adorar a Dios con decencia y de manera ordenada, de manera solemne, a la majestad del Dios Santo? Oremos. Amado Padre Celestial, tu bendita majestad se merece toda la honra y toda la gloria. Eres un Dios que no se complace en el desorden, sino que todo el culto que has regulado, Padre, en las Escrituras, lo has regulado de tal forma que sea de gran edificación a nuestra alma. Permítenos, Padre Celestial, que cada parte del culto que realizamos sea realizado con decencia, sea realizado, Señor, en orden, sea realizado para edificarnos los unos a los otros, sea realizado, Señor, en lo que cada uno pueda aportar a este culto de manera solemne, en espíritu y en verdad, en espíritu, pero también con nuestro entendimiento, en espíritu, pero a través de las Sagradas Escrituras. Señor, te ruego que esta iglesia, bástate mi gracia, pueda adorarte como tú lo has establecido. Permítenos. Oh Padre Celestial, te lo suplico, te lo ruego, ir avanzando hacia una adoración que sea agradable a tu santo nombre. Te ruego, Padre Celestial, que cada niño, cada joven, que cada uno de los que están aquí puedan entender, podamos juntos entender que estamos ante un Dios santo, ante un Dios majestuoso, ante un Dios, el cual es el Todopoderoso. Y como es un Dios soberano, Él es también soberano de su culto. Padre, ayúdanos a ir quitando de nosotros todo aquello que afecte a su culto, Señor. Quitando de nosotros todo aquello, Padre, que entorpezca tu culto, Padre. Permítanos
cada día presentarnos delante de su presencia con temor y temblor, de manera solemne, en humillación delante de ti. Te ruego todo esto, Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Vamos a cantar al Señor un salmo muy hermoso que tiene mucho que ver con la palabra, el Salmo 47. Salmo 47, hablando acerca de la adoración a Dios, dice así: canto de regocijo, cantando cuando el arca fue puesta en Jerusalén, la cual era el testimonio de la alianza hecha con el Señor. Y por este mismo medio figura de la venida de Jesucristo a su iglesia, por lo cual Dios ha reconciliado a los hombres. Por ello el profeta va más allá declarando que en esta alianza serán comprometidos no solo los judíos, sino también los imperios y los reinos más poderosos de la tierra, que conocerán al Dios verdadero como su soberano, Señor y Rey. Vamos a cantar este hermoso Salmo 47 al Señor, que habla acerca de esta solemnidad de la adoración, de la cual es no solo la iglesia le debe adoración, sino el mundo entero. Cantemos. Pueblos todos, hoy las manos batir, hoy la voz alzado y sí aclamar al único Dios con alegre voz, porque el Señor altísimo Dios, muy temible es Él, es grande Rey, cuya majestad sobre el mundo está. Él someterá, los sujetará. Pueblos en maldad, pueblos sin piedad, y los pondrá Él bajo nuestros pies. Él ya eligió, Él ya consagró nuestra heredad hermosa en verdad. Es la de Jacob, al cual el amor. He aquí subió con júbilo Dios, subió Jehová mientras el sonar, alegre y triunfal las trompetas dan. Cantad, pues cantad los salmos, cantad a nuestro gran Rey, sí del mundo Rey. Cantadle canción con la comprensión. Dios magno reino a toda nación. En el trono está de su santidad. Príncipes reunión dieron en su honor. Como pueblo están del Dios de Abraham. Del mundo el Padre es del Dios siempre es. El Dios grande y fiel exaltado es Él. Amén. Qué precioso es aún ver y analizar eso, porque recién la Escritura nos decía, y lo que dice también el Salmo 47, cante, pero cante con la comprensión de que el Señor no solo es Rey de Israel, sino que Él es el Rey del universo. Él es el Rey sobre todas las naciones, y ese Rey se merece que le adoremos de la manera más solemne que podamos. Por favor, incline su rostro para recibir las bendiciones del Señor. Iglesia de Dios, que el Señor te bendiga y te guarde, y tenga de ti misericordia.
Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Que el Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.